Iglesia Bautista Reformada del Rafal. Y bueno, de vez en cuando vengo aquí a compartir con ustedes, hermanos, y para mí es un gozo. Y también es un privilegio que podamos así, ¿no? Reunirnos, compartir la cena, estudiar su palabra. Es uno de los medios de gracia que el Señor nos ha dado a nosotros mientras Él viene. Pues nosotros vamos creciendo en santidad, unidos como pueblo, creciendo en su palabra. Así que debemos estar muy agradecidos por eso, ¿no? Igualmente también los pastores de Palma, como siempre, envían un saludo especial a la iglesia. Y bueno, vamos adelante ahí con la palabra del Señor. El hermano leía 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 18. Y me gusta porque ha leído un poco antes para ver un poco el contexto, ¿no? En la antigua Roma había una cárcel que es muy conocida por los historiadores y esta cárcel se llamaba Mamertina. Y bueno, el punto es de que esta cárcel era un lugar muy oscuro, era muy frío, se conoce por esto. Y lo que hacían aquí en esta cárcel era que el Imperio Romano, en ese entonces, pues retenía a los enemigos más difíciles de todo el imperio, ¿no? Entonces allí los guardaban antes de ejecutarlos. El punto es de que se conoce por la historia, algunos historiadores han escrito sobre esto, de que allí pasó sus últimos días el apóstol Pablo y Pedro. Y se dice que momentos antes de Pedro, en este caso, que fue el que escribió la carta que estaremos estudiando hoy, se dice que momentos previos a ser crucificado, Pedro fue obligado a presenciar el sufrimiento de su propia esposa en la cruz. Todos, algunos conocemos de que se dice que Pedro fue crucificado de boca abajo porque él decía que no era digno de morir igual a su Señor y lo han crucificado boca abajo. Pero antes de eso, algunos cuentan de que tuvo que ver a su esposa morir también de la misma manera. Y lo que quería señalar con esto es de que se dice que mientras Pedro la veía, imagínate esa escena, tú viendo a tu esposa crucificada. Pero se dice que mientras Pedro la veía padecer, dice que le repetía unas palabras y eran las siguientes: recuerda al Señor, recuerda al Señor, recuerda al Señor, recuerda al Señor. Dice que eran las únicas palabras que Pedro le decía. Impresionante. Y esa frase, además de ser un consuelo para ella, recordando que el Señor, todo lo que nos ha prometido, además de ser un consuelo para ella, debería ser un consuelo muy grande para nosotros hoy en día también. Recordar al Señor. Y es lo que Pedro hace en el final de esta carta, de la 2 de Pedro, capítulo 3. Ya Pedro concluyendo, él nos dice, y quiero volver a leer el texto para que lo tengamos un poco más fresco. Dice así desde el versículo 14 al 18: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y continúa diciendo: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, he titulado este mensaje del día de hoy, Recuerda al Señor. Recuerda al Señor. Y yo pienso que dentro de todas las dificultades que nosotros pasamos, todo lo que vemos en el mundo, solamente con ver la situación que sucedió esta semana en Venezuela, es impresionante. Y no tenemos muchas veces respuesta para dar a los hermanos que tanto sufren. Pero hay una cosa que sí podemos decir y es: recuerda al Señor. Recuerda sus promesas.
Aunque Pedro no sabía por qué su mujer estaba siendo crucificada y muerta de esta manera, él le decía, recuerda al Señor. Y es lo que nosotros debemos hacer. Cuando tú estés en un momento de tu vida que no haya respuesta, que piensas que todo va de mal en peor, que tu matrimonio no va bien, que tus hijos están un poco desviados, recuerda al Señor, recuerda sus promesas. Y ahí podemos estar firmes. Ahí podemos tener nuestra confianza y podemos estar seguros. Entonces, este sermón se basa en cuatro maneras prácticas de recordar al Señor. Cuatro maneras prácticas de recordar al Señor. La primera es vivir para Él, versículo 14. La segunda es pensar como Él, versículo 15, 16. La tercera es permanecer firmes en Él, versículo 17. Y la última, conocerle a Él, versículo 18. Entonces, empecemos con la primera, vivir para Él. Una de las maneras de tú recordar al Señor es viviendo para Él. Mira el versículo 14 lo que dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, la primera manera de que nosotros debemos vivir esta vida recordando al Señor es en nuestra forma de vivir cada día. Pedro dice que ya que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, debemos procurar ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Pedro, fíjate que lo que hace es recordar una promesa anterior y quiero que tengas abierto ahí el libro de Segunda de Pedro, que vamos a estar un poco mirando algunas cosas más que Pedro nos dice en esta carta. Fíjate que él en el capítulo 3, versículo 13, dice ahí, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Hermano, la creación está caída. El ser humano, por su pecado y desobediencia, no solamente sufrió él las consecuencias, también la creación sufrió las consecuencias. Y si tú recuerdas ahí en Romanos 8, Pablo nos dice que la tierra está gimiendo, ¿no?, con dolores de parto. Dice que anhelando y esperando esa restauración. Entonces nosotros, debido a la caída, estamos en pecado. Pero no solamente nosotros, los cielos y la tierra también. Por supuesto, los cielos donde está Dios no, pero me refiero al universo entero, ¿no?, el que conocemos visiblemente, también está bajo pecado por culpa nuestra. El punto es de que Pedro lo que hace es recordarnos que nosotros esperamos, según las promesas de Dios, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces Dios nos ha prometido de que Él va a restaurar todas las cosas. Dios va a restaurar y toda esta tierra que está caída, contaminada por el pecado. No creas que los terremotos, los tsunamis, todas estas cosas son porque sí, no, es porque la tierra está caída. Todos estos desastres naturales y el daño que hacen es porque la tierra está gimiendo y sufrimos las consecuencias. Pero hay algo que debemos confiar, es de que Dios nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Y va a llegar un momento, tú puedes ir a Apocalipsis, después del capítulo 20, que habla del milenio, luego 21, 22, donde se habla de los cielos nuevos y tierra nueva, y ves cómo Dios va a restaurar todo. Todo, y toda lágrima se va a secar. Y toda la creación va a ser restaurada y vamos a vivir en una creación renovada, perfecta. Eso debe ser consuelo para nosotros. Y nosotros, recordando eso, ahora debemos vivir como que sabemos las promesas de Dios. Entonces, por eso el primer punto es vivir para Él. Ya que nosotros entendemos esto, Pedro dice que debemos procurar ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Ya? No debemos vivir pasivamente.
nosotros mientras esperamos esas promesas no debemos vivir pasivamente, sino que Pedro nos invita a que nosotros debemos vivir con una expectativa, esperando las promesas que Dios ha prometido y va a cumplir, porque las promesas de Dios son sí y amén. Si Dios lo ha dicho, así será. Por más que tú pienses de que, oye, pero parece que todo va en forma contraria. No. Dios lo está haciendo perfectamente como lo planeó desde el principio y va a cumplir su propósito final. Es así de claro. Entonces nosotros entendiendo eso, debemos de vivir sin mancha e irreprensibles en paz. Y lo que aquí hace énfasis es que no debemos llevar una vida espiritual pasivamente, como que no entendemos las promesas de Dios, sino que nuestra vida espiritual, nuestra vida en comunidad debe ser una vida que viva con expectativa, con diligencia. Mira, por ejemplo, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice 2 de Pedro 1, 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Y mira ahí en el versículo 10 del mismo capítulo, 5 versículos más adelante, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces Pedro nos anima a que nosotros, mientras esperamos en el Señor, debemos vivir en santidad. Debemos vivir una vida diligente. La palabra diligencia hace énfasis en eso, de que no es fácil. No va a ser fácil. Es una vida de constante negación a sí mismo. Entendemos de que cuando nosotros nacemos de nuevo, el pecado no se va completamente de nosotros. ¿Ya? Ahí queda un remanente de pecado, pero el punto es de que ahora nosotros ya luchamos con eso. Ahora ya tu vida espiritual tú la vives de una manera de lucha. Y esa lucha va a durar hasta que venga el Señor o hasta que tú mueras y tu cuerpo es glorificado. Pero antes de eso, debes de vivir una vida diligente. Y como decía, esa palabra diligencia hace énfasis en que debe ser esforzado. No es fácil. No es fácil y la Escritura lo dice claramente. Debe ser diligentemente. ¿Para qué? Para que Dios cuando venga, cuando el Señor venga, nos halle en santidad. Nos halle en santidad. Y nosotros sabemos de que la salvación no es por las obras, ¿no? Como decía el pastor, no es por las obras de nosotros que somos salvos, sí es por las obras de Jesucristo, únicamente. No es por lo que nosotros hagamos, es solamente por lo que Cristo hizo en esta vida y en la cruz. Ya está, ahí está nuestra confianza. Pero lo que sí hay que entender es de que un creyente, cuando nace de nuevo, su vida debe cambiar. Entonces, aunque las obras no nos salvan, somos salvos para hacer buenas obras. No es al contrario, sino que es una consecuencia de lo que ya nosotros somos. Ahora nosotros, como agradecimiento a Dios, como hijos suyos que somos, pues ahora nosotros vivimos para Él. Vivimos para Él en diligencia. Entonces, los falsos maestros vivían en total impiedad y eran descritos como manchas. En 2 de Pedro 2:13, tú puedes ver ahí de que Pedro lo describe como manchas. Dice ahí, 2 de Pedro 2:13, dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y manchas. El punto es de que, como puedes ver, hay un contraste que hace Pedro. Pedro llama a los falsos maestros manchas. Y a nosotros nos está diciendo de que en el día del Señor Él nos halle sin mancha. Entonces hay una oposición ahí. Están los falsos maestros, los que no creen en Cristo, que andan en su vida pecaminosa, y Pedro lo describe como mancha. Y está el creyente que debe de vivir y debe ser hallado por Dios sin mancha. ¿Cómo somos hallados sin mancha?
Bueno, por medio de Cristo primeramente. El Señor, cuando nosotros creemos en Él, nos limpia de toda maldad. Pero no solamente eso, debemos de vivir diligentemente. Entonces yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿cómo te verá Cristo cuando regrese? Porque si tú te fijas ahí en el versículo 14, dice que debemos procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cómo te verá Cristo a ti cuando regrese? ¿Estarás en paz con Él? ¿O te va a hallar siendo enemigo de Él? Eso es muy importante entenderlo. Cuando el Señor venga, más nos vale estar en paz con Él. Más nos vale no tener cuentas que saldar con Él. Porque está escrito que cuando el Señor venga, va a venir a salvar a los que han creído previamente en Él. Y esta vez no viene como un cordero inmolado, sino que dice la Escritura que vendrá como un león. Vendrá a juzgar. Entonces la oportunidad es ahora. Para tú estar delante de Dios en paz, como dice el texto, como nos dice Pedro, debes estar reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. No hay otro medio de reconciliación. El único medio de reconciliación que tenemos es Jesucristo. Entonces, si tú no estás en paz con Dios el día de hoy, más nos vale estar en paz porque el Señor puede venir en cualquier momento. Y esa manera es: reconcíliate con Dios por medio de Jesucristo. Y por eso nosotros predicamos la palabra, porque nosotros somos embajadores de Dios, diciéndole a las personas, por favor, y los exhortamos a que se reconcilien con Dios, para que puedas estar en paz. Entonces pregúntate, ¿cómo me hallará el Señor cuando regrese? ¿Estamos viviendo para Él? ¿O solamente vivimos para cumplir nuestras metas personales, nuestros propósitos egoístas, sin tener al Señor en cuenta? ¿Estás involucrando al Señor en medio de tus planes, en medio de tu matrimonio, en medio de tu trabajo, de tus negocios? ¿O no lo estás haciendo? Porque si no lo estás haciendo, no estás viviendo para Él. Y Pedro nos dice que mientras nosotros esperamos, nosotros debemos vivir para Él. Entonces, una de las evidencias de que nosotros tenemos paz con Dios no es solamente creérnoslo sin nada más, sino que es por los frutos. Es por los frutos. Jesucristo decía, por sus frutos los vais a conocer. Entonces, analiza eso. Y con eso pasamos al segundo punto, versículo 15 y 16. Y es la segunda manera de recordar al Señor es pensar como Él. Pensar como Él. Y mira, leo el versículo 15 y 16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando entre ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, la segunda manera de recordar al Señor implica aprender a pensar como Él piensa. Aprender a pensar como Él piensa, especialmente aquí en este versículo, en estos versículos, en lo que se refiere al tiempo y a la salvación. Fíjate que los falsos maestros, y tú puedes ver de que esto es uno de los propósitos principales de esta carta también, es decirle a la iglesia, estad pendientes de los falsos maestros, advertir sobre que van a aparecer, es innegable, van a aparecer los falsos maestros, y los falsos maestros lo que hacían era que, si tú lees el contexto, pues ellos decían que la demora de Cristo era porque pues probablemente ya no vuelva. Habían pasado algunos años después de que Cristo había muerto, había ascendido al cielo. Entonces todos estaban con la expectativa de que Cristo ya tenía que volver. Incluso podemos ver en alguna carta de Pablo que él incluso pensaba que la venida del Señor era ya inminente y que probablemente venía cuando ellos estaban en vida, ¿no?
Pero vemos que no ha sido así. El Señor ha esperado más, y hoy en día han pasado 2000 años. Un poco más desde que Cristo murió. Entonces, imagínate, los falsos maestros en ese entonces decían que Cristo probablemente ya no iba a volver. Entonces, Pedro lo que dice es todo lo contrario. Y dice que esa aparente demora del Señor es paciencia. No es de que a Dios se le haya complicado su venida. No. Desde la eternidad hay un día establecido para la venida de Jesucristo, y ese día se va a cumplir. Y nosotros no sabemos cuándo será ese día, pero Dios sí lo sabe. Y ese día sí va a venir el Señor. Pero mientras eso pasa, el Señor nos dice Pedro que es paciente. Entonces Pedro está diciendo, esos falsos maestros son unos mentirosos, no entienden lo que está pasando. Lo que está pasando es de que Dios está teniendo paciencia. Fíjate lo que dice el versículo 9, desde donde empezó a leer el hermano Pablo. Dice, el Señor no retarda su promesa, como según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el Señor está siendo paciente con los incrédulos. El Señor está siendo paciente el día de hoy contigo si no crees en Él. ¿Qué pasaría si el Señor viniera ahora mismo? ¿Cuántas personas se quedarían sin conocerle? Muchísimas, ¿verdad? Muchísimas. Incluso aquí, probablemente en la iglesia, hay personas que no lo conozcan aún. Y lee lo que está diciendo Pedro. Está diciendo, el Señor es paciente. Entonces, si tú no eres creyente, el Señor está siendo paciente contigo para que tú te arrepientas y vengas a Él. No es tardanza. No es que el Señor se haya olvidado de sus promesas y ahora ya no vaya a venir. No. Es paciencia lo que está teniendo. Incluso Pedro menciona a Pablo. Dice que algunas de sus cartas a veces eran difíciles de entender, y Pedro aquí lo que hace es que advierte sobre estos falsos maestros, que los describe como indoctos e inconstantes, que lo que hacían era que torcían las escrituras. ¿Para qué? Para justificar su pecado. Entonces, estos falsos maestros decían que Cristo no iba a venir. Ellos, como hablábamos ayer, que ayer también hablamos un poco de los falsos maestros, de los que no enseñaban una sana doctrina. Estos falsos maestros decían que Cristo no iba a venir, decían que no se podían casar, decían que había que circuncidarse a pesar de tener a Cristo, y añadían muchas cosas más a la escritura que no enseña, y la retorcían. Pero no solamente eso, retorcían enseñanzas del mismo apóstol Pablo. Una de esas enseñanzas, si ustedes recuerdan bien, si han leído por ejemplo Romanos, es la salvación por la fe. Ellos retorcían esta enseñanza, hablando de que Pablo enseñaba una salvación solamente por creer y sin buenas obras. Entonces acusaban a Pablo de esto. Y si tú miras Romanos 3:24, Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo ahí está enseñando la salvación gratuita por gracia, solamente por medio de la fe, solamente en Jesucristo. Pablo dice luego, 4 versículos más adelante, Romanos 3:28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Entonces, si tú no entiendes bien el contexto de este pasaje, tú puedes llegar a pensar de que tú no tienes que hacer nada, solamente creer y ya está. Entonces los indoctos y los falsos maestros lo que hacían era que retorcían esta enseñanza, enseñando de que tú solamente crees, vive como impío y tú vas a ser salvo. Y eso no es lo que enseñaba Pablo. Luego, Pablo mismo está luchando contra esta falsa enseñanza. 3 capítulos más adelante, Romanos 6:1, dice, ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Pablo mismo está refutando y debatiendo con estos falsos maestros que iban por ahí enseñando cosas retorcidas de las Escrituras. Y Pedro lo menciona y dice, algunos de esos falsos están tratando y retuercen las enseñanzas del apóstol Pablo, las cuales hay algunas difíciles de entender, pero ellos las retuercen. Entonces, Pablo no enseñaba eso. Pablo lo que enseñaba era que la salvación es por fe, pero es una fe que no viene sola, sino una fe viva, como Santiago nos habla, ¿no? Una fe viva que se demuestra por las obras. Entonces, evalúa tu fe. Si tu fe te lleva a hacer buenas obras, eso es una fe viva. Pero si tu supuesta fe te hace pensar, como enseñaban los falsos maestros, de que no hay que hacer nada más y podemos vivir una vida como queramos, pues es una fe falsa y está retorciendo la Escritura. Por lo cual, mira eso. Entonces, de aquí de este trozo podemos sacar dos cosas. Y es, el Señor está siendo paciente para con los que están perdidos. Y eso debe ser un motivo de nosotros para correr al mundo a evangelizar. Para correr al mundo a predicar su palabra. Porque mientras el Señor no venga, Él está siendo paciente para que nosotros podamos compartir el evangelio. Dice el texto que Él no quiere que se pierdan y que vengan al arrepentimiento. Dios quiere que las personas vengan al arrepentimiento. Y el deber de nosotros es predicar su palabra. Entonces, lo estás haciendo. Entonces nosotros debemos pensar como Cristo, debemos pensar de que el Señor nos está siendo misericordiosos y nos está incentivando a que prediquemos. Él está siendo paciente. Entonces no desperdicies tu vida, no desperdicies un día más. Predica el evangelio. Arrepiéntete de tus pecados porque el Señor está siendo paciente. Y otra cosa es de que no te dejes engañar por los falsos maestros. Como hablábamos ayer, hermanos, estudiemos la Escritura. Cumplamos el mandamiento de escudriñar las Escrituras. Seamos como los bereanos. Consultemos lo que se predica. Miremos, tenemos la palabra profética más segura. Lo dice el mismo apóstol Pedro. Y nosotros no tenemos excusa. ¿Ya? Ayer hablábamos de que los primeros cristianos en el siglo I había muchas personas que no podían leer. Hoy en día son muy pocas las que no pueden leer. Aparte había muy pocos manuscritos circulando y que las personas tenían el privilegio de tener la Biblia en sus manos. No había ese privilegio. Hoy en día, pues por el móvil podemos verla. Entonces, hoy en día tenemos menos excusas. Y si tú no estás siendo diligente en eso, pues eres más culpable aún. Así que no te dejes engañar por los falsos maestros. No importa quién sea el que predique, no importa quién sea, tú debes consultar y debes estar preparado. Porque los indoctos también usan las Escrituras, como vimos en el ejemplo del apóstol Pablo, pero las retuercen. Entonces tú no puedes dejarte engañar. Así que sé diligente en eso. Muy bien, entonces la tercera manera de recordar al Señor es permanecer firmes en Él. Permanecer firmes en Él. Versículo 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, la tercera manera de recordar al Señor es permanecer firmes en Él. Como decía, Pedro nos ha advertido de que vendrán falsos maestros. Vendrán falsos maestros y van a intentar retorcer la Escritura. Entonces, nosotros debemos de permanecer alertas. Debemos de estar firmes, debemos de estar diligentes. Y aquí es repitiendo un poco lo que acabo de decir. Muchos vendrán a querernos engañar y hoy en día con tanta información que tenemos
al mismo tiempo es como una bendición, pero al mismo tiempo también es un peligro, porque hay muchos falsos maestros en todo lugar, por las redes sociales, en iglesias, retorciendo la Escritura. Pero Pedro ya nos ha dicho lo que va a pasar, por lo cual nos está advirtiendo y nos está diciendo: permaneced firmes. Firmes. ¿Cómo permanecemos firmes? Como dije anteriormente, no creyendo cualquier cosa, consultando las Escrituras y siendo diligentes en ellas. Nosotros debemos de estar firmes en esas enseñanzas esenciales para nuestra salvación. Debemos estar firmes en el Evangelio. El Evangelio nos enseña que el ser humano ha caído, pero que Dios mostró el amor para con el ser humano, enviando a su Hijo a morir por los pecados, para que todo el que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Permanece firme en eso. Permanece firme en esas promesas. Permanece firme en esa sana enseñanza. Somos salvos solamente por medio de la fe. Nuestras obras no cuentan. Las únicas obras son las de Jesucristo. Cuando yo llegue al cielo y el Señor me diga: ¿por qué debo dejarte pasar a mi reino? Tú no tienes que decir: porque me porté bien, porque hice obras de caridad, porque hice esto, hice lo otro. No, nada de eso va a sumar a tu salvación. Lo único que tienes que decirle, en un caso hipotético, ¿no?, es: Señor, porque Jesucristo ha vivido la vida que yo no pude vivir, ha recibido el castigo que yo no podía resistir, y como yo he confiado en Él, por medio de esa fe que yo tuve, no significa que la fe ahora sea un mérito, no, porque la Biblia dice, Efesios 2:8, que la fe es un don. La fe lo único que es el medio, se le llama así, el medio instrumental que Dios usa para llevar su justicia a nosotros. Y esto se conoce como la doble imputación. Ahora, la justicia de Cristo pasa a ser nuestra y nuestro pecado pasa a ser de Cristo. Y Cristo ha pagado por ellos en la cruz. Entonces, permanece firme en esas cosas. No te dejes engañar. Permanece firme en esas enseñanzas esenciales. Es lo que Pedro nos está diciendo. Oh amados, sabiendo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Debemos guardarnos para no caer. Debemos guardarnos para no caer. La Escritura hace esa advertencia. Y nosotros entendemos que esas advertencias son para preservar al creyente. Muchos dicen: bueno, pero si la Escritura dice para que no caigáis, significa que puedes caer. Bueno, puedes caer si eres un falso creyente. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en 1 Juan 2, 19, 20, que dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros, dice, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén, ¿no? El Señor nos preserva, el Señor nos guarda. El Señor es el que comienza la salvación, el que la termina de principio a fin. Ningún mérito es tuyo. Dios ha hecho todo por ti, y Él es el que te guarda y te agarra y te lleva hasta el final. Pero aún así la Escritura nos hace la advertencia: persiste, mantente arraigado en tu fe, no sea que caigas. Y cuando nosotros escuchamos eso, nosotros nos motivamos y decimos: hay que seguir adelante para no caer. Es así, ¿no? Muy bien. Y ahora, la cuarta cosa que debemos hacer para recordar al Señor es conocerle a Él. Fíjate el versículo 18, la primera parte. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Entonces, finalmente, recordar al Señor significa que debemos crecer en el conocimiento y la gracia de Cristo. Pedro nos dice ahí, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De eso depende nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna. Y ahora, la palabra aquí conocer, la palabra conocimiento, cuando Pedro dice que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, no se está refiriendo simplemente a un conocimiento superficial. No se está refiriendo simplemente a un conocimiento intelectual. Porque muchas personas pueden conocer intelectualmente lo que se dice del Señor, lo que se dice de Dios. Aquí más bien está haciendo el énfasis en que debemos conocerlo íntimamente. Justamente esta mañana veía un reel del hermano Paul Washer, y si ustedes lo ven mucho, pues habrán escuchado la metáfora que él pone, la analogía o la ilustración que él pone muchas veces, y él dice siempre, lo repite, y es muy buen punto, que él siempre dice, un doctor conoce más cosas de mi esposa que yo. Un doctor puede conocer más cómo le crece su cabello, cómo funciona su sistema inmune, cómo funcionan sus huesos, todas estas cosas. Un doctor las conoce mejor que yo de mi esposa. Entonces, un doctor puede conocer más cosas de tu esposa que tú, pero nunca ese doctor va a conocer a tu esposa íntimamente como tú la conoces. Entonces, eso es una diferencia muy grande. Porque aunque el doctor pueda saber cosas, no la conoce íntimamente. No la conoce de manera relacional, personal. Pues aquí lo que Pedro está diciendo es que nosotros no debemos a conocer a Jesucristo de manera superficial, solamente llenarnos la cabeza de doctrinas, de teología, sino que debemos tener una relación con Él. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está tu relación con Jesucristo? ¿Lo conoces íntimamente o solamente conoces lo que se dice de Él? ¿Solamente conoces lo que has oído de Él? Puedes conocer sus atributos, puedes conocer su carácter, puedes conocer que Cristo murió por pecadores, pero ese solo conocimiento no te hace salvo. Tienes que adueñarte de eso y conocerle de manera íntima, de una manera relacional. Entonces, ¿cómo está nuestra vida íntima con el Señor? ¿Lo estamos conociendo? ¿Tenemos una relación íntima con Él? ¿O solamente lo conocemos de oídas? Pues eso no es lo que nos salva. Lo único que nos salva es conocimiento íntimo, no conocimiento intelectual. Así que evalúa eso, como Pablo dice, evalúa vuestra fe, evalúen su fe, a ver si conocen verdaderamente al Señor. ¿Por qué? Porque Pedro lo que dice es de que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando dice Señor y Salvador Jesucristo, está hablando de cosas muy importantes. ¿Qué es un Señor? Cuando la Escritura se refiere a Cristo como Señor, está hablando de que Cristo es el Rey de Reyes, es el Señor de tu vida. Entonces, nosotros no solamente podemos agarrarnos de Jesús como Salvador y ya, sino que lo puedes ver muy claramente aquí y en muchas otras partes de que el Señor Jesús debe ser tanto Salvador como Señor de tu vida. No puedes decir solamente, el Señor me ha salvado y ya está. No, Él también es tu Señor. Entonces, un Señor, cuando tú tienes un Señor, pues tú te sometes a su señorío, ¿ya? Entonces, cuando tú te sometes al señorío de Cristo, pues tú debes vivir conforme lo que ese Señor dice, ¿ya? Entonces, Pedro dice esto: debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor es el dueño de nuestra vida. Él es el que debe
guiar toda nuestra manera de vivir. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que cultiva esa relación con el Señor, vive en comunión con Él, conócelo, no solamente como Salvador, sino como Señor de tu vida. ¿Y para qué? Para su gloria. Pedro termina diciendo, ahí en el versículo 18, la segunda parte, dice: a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El propósito final de todo es que Cristo reciba la gloria. Ese es el propósito principal de todo. Que al final Jesucristo reciba la gloria y Él, como Señor de nuestra vida, sea exaltado. Eso es lo que debemos hacer. Así es que debemos esperar en el Señor. Entonces, resumidamente, debemos vivir para Él, llevar una vida coherente con lo que decimos, creer, recordando sus promesas, recordando cielos nuevos y tierra nueva, recordando un día de restauración. Debemos de pensar como Él. El Señor no retarda su promesa, como algunos falsos andan diciendo, sino que Él es paciente para con muchos, para que vengan al arrepentimiento. Si tú no estás en Cristo, el Señor está siendo paciente contigo. Ven a Cristo hoy. Lo tercero es permanecer firmes en Él. No se muevan, hermanos, de la doctrina sana. No se muevan de ahí. No se muevan de las enseñanzas esenciales de la fe. Si tú te desvías de ahí, tú ya no estás firme en Él. Tú te has desviado de la fe y has hecho como los falsos maestros y te vas a otro destino que no es muy bueno. Así que permanece firme en Él y confía en el Señor y confía en esas enseñanzas que la Escritura habla que nos salvan. Solamente por la fe en Jesucristo. Solamente por eso eres salvo. No confíes en tus obras, no confíes en lo que haces. Solo Cristo es el Salvador. Solo de Cristo son las obras, solo de Cristo es todo. Entonces, lo último, conocerle a Él. No conozcas al Señor solamente intelectualmente, teóricamente, sino que conócelo íntimamente. Debes de conocerlo íntimamente. ¿Y todo para qué? Para la gloria. Pedro termina: a Él sea gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, como Pedro le decía a su esposa, recuerda al Señor, recuerda al Señor, recuerda al Señor, pues eso mismo nos dice el Señor el día de hoy. Recordémoslo a Él. Mientras Él viene, mientras Él cumple sus promesas, nosotros debemos recordarlo y vivir firmes en eso. Que tu esperanza, que tu vida se guíe en las promesas que Dios nos ha hecho. Que aunque no entendamos las situaciones, que aunque no tengamos respuesta, recordemos al Señor. Eso es la única cosa segura que podemos tener. La única confianza, y como dice Hebreos, es un ancla firme. Porque Dios no puede mentir. Porque es imposible que Dios mienta. O sea que sí hay cosas imposibles para Dios. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Dios no puede hacer mal. Dios no puede fallar sus promesas. Él no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque eso va en contra de su carácter, en contra de su esencia. No se puede hacer. Dios no puede pecar. Por lo cual es seguro. Es seguro. No es como el ser humano que hoy dice algo y mañana ya te falla. Él no va a fallar. Entonces recordémoslo. Y que esa sea nuestra única confianza. Amén. Entonces vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias por la enseñanza que tú nos traes hoy, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos ayudas a estar firmes en ella, Señor. Gracias porque tú tienes misericordia y porque tú, Señor, el día de hoy estás esperando para que más personas vengan a ti. Así que ayúdanos a entender esto, Señor, de que debemos ser diligentes
predicando tu palabra, evangelizando a todas las personas que estén a nuestro alrededor, porque entendemos de que tú eres paciente, Señor. También, Señor, gracias por tus promesas, porque confiamos en que vendrán nuevos cielos y nueva tierra, y toda lágrima, Señor, será secada, y todo el sufrimiento va a pasar, y todas estas cosas aquí que vivimos con la tierra caída, pues esto pasará y quedará en el olvido, Señor, porque tú nos has prometido eso. Así que ayúdanos a recordar esto y estar firmes en esta esperanza, que es firme y que es segura. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.